nos referíamos a esa parte hablando o entendiendo de que es algo que nos enseña Dios en cuanto a la importancia de que el anciano debe estar casado y que debe tener una familia, ¿sí? Unos hijos y debe ser casado, pues los ancianos o pastores no deben ser solteros porque no han tenido la experiencia de tener una familia con la cual gobernar, la cual guiar, la cual proporcionar y administrar ayuda. Y por eso, por algo que Dios permite, primero deben tener esa experiencia familiar para que luego sí puedan guiar la iglesia de Dios. Y ahí mismo el pasaje de 1 Timoteo 3 nos lo va a enseñar, ¿no? De que el que no sabe gobernar su propia casa, pues cómo cuidará de la iglesia de Dios. Entonces, en esta práctica primera que hay en el hogar, en la casa del anciano, va entonces a reflejarse también lo que va a hacer en un momento dado en la iglesia. Pero también veíamos la parte de ser sobrio, que es la importancia de ser una persona que sea con sus cinco sentidos cabal, que mantenga alerta, que mantenga firme en su estado mental, prudente, que hable cuando deba hablar, que sea una persona que calle cuando deba de callar, que sea una persona que tenga la capacidad de frenar sus labios cuando deba de frenarlos o hablar cuando deba de hablar, y a las personas con las palabras adecuadas con las que debe hablar, ¿no? Es la prudencia a la hora de utilizar el lenguaje. Pero también aparece la palabra decoroso, que referíamos a esa palabra decoro, que viene de una palabra griega, que es la palabra cosmios, que significa adorno, pero también orden, ¿no? Es decir, que el decoro tiene que ver con el orden, el ordenado en su vida, no solamente espiritual, sino física. Es una persona ordenada y que mantiene un orden y por lo tanto va a tener un orden en sus prioridades y no va a ser una persona que va a manejar las cosas desordenadamente porque ha ordenado su vida del decoro, la adorna con el decoro. Hablamos también de la importancia de ser hospedador, que recibe a los extraños, a los extranjeros, que gusta de eso, que siente esa calidez al hospedar, ¿sí? El hospedar es algo muy importante para la vida del anciano. Apto para enseñar, es decir, que sabe transmitir. No solamente tiene el deseo de transmitir la palabra de Dios, sino que la sabe transmitir a los demás. Sabe transmitir el conocimiento con el objetivo de que los hermanos puedan ser edificados, que adquieran un conocimiento de lo que Dios quiere transmitirles a ellos. Por eso, hermanos, no se debe simplemente, eh, digámoslo, guiarse por el hecho de que sepa de pronto de muchos pasajes de la Biblia, sepa de muchos versículos, sepa de muchos temas de la Biblia, sino que él sepa transmitir ese mensaje. O sea, una cosa es de pronto saber mucho de lo que enseña la palabra de Dios y otra cosa es saberlo transmitir a los demás. Y cuando se habla de apto para enseñar, se trata de eso, de que enseña, que cuando él habla, edifica a las personas. Es decir, hace que las personas se alimenten y puedan estar edificadas por medio del mensaje de la palabra del Señor. Pero no solo eso, sino que también hablábamos de no dado al vino, es decir, una persona que no le gusta ni tampoco está en este ambiente del licor, ni tiene nada que ver con la parte del licor, es decir, no es una persona que gusta de embriagarse ni de tomar licor, no es dado al vino de ningún tipo de bebida embriagante, porque no solamente daña su testimonio, sino que también daña también su vida, ¿no? Su cuerpo. Sabemos que el licor no hace bien, ¿no? Ya lo leíamos en los proverbios cuando nos dice que el vino es escarnecedor y la sidra es destructora, ¿no? Recuerdan ustedes que leíamos esos pasajes acerca del vino. Veíamos también, hermanos, en este último que vimos el miércoles pasado y es el no pendenciero. No pendenciero. Recuerdan ustedes que cuando veíamos que era no pendenciero, hablábamos de no ser pelionero, es decir, una persona que compra una pelea, que hace y que
puede perfectamente comprar una pelea, ¿sí? Le gusta pelear, le gusta contender, le gusta armar peleas. Bueno, el siervo del Señor, el anciano, y obviamente, como lo decía antes, el cristiano como tal no es una persona que debe ser que contienda, que pelee. No, el cristiano y el anciano, en este caso los ancianos, son personas pacíficas, que buscan la paz, que buscan siempre poder estar de una manera pacífica ante los demás y buscar la paz entre los hermanos que tal vez hayan, donde hayan desacuerdos, ¿no? Siervo del Señor, dice la Biblia, no debe ser contencioso. Eso lo dice 2 Timoteo 2:24. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, ¿sí? Y ahorita vamos a ver también es una de esas cualidades del ser amable, ¿sí? Ahora, miremos la siguiente cualidad. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Esta palabra, hermanos, no codicioso de ganancias deshonestas, es una palabra que transmite, hermanos, el término plata y el término amor fraternal. Es un término combinado que es en el griego afilarguros, que el negativo a significa que no ama el dinero. Es decir, hermanos, que la persona que sirve al Señor y el siervo, en este caso los ancianos, no es uno que ama el dinero, no es uno que sirve por el dinero. Es decir, como lo dijo el Señor Jesús por allá en Juan capítulo 10, no es un asalariado, ¿sí? Y pareciera que sobrara de pronto esta advertencia para los siervos del Señor, ¿no? Pero la verdad, hermanos, es que no importa, hermanos, la posición, la cultura, la educación, la crianza o cualquier tipo de enseñanza, sea como haya sido en la vida como cristiano, ¿sí? En la iglesia, hermanos, y sobre todo en esa naturaleza pecaminosa, el hombre quiere poseer muchas cosas. Bueno, Dios dejó un instinto en el hombre y es el instinto de poseer. Eso es lo que nos permite a nosotros cubrir nuestras necesidades. Eso es algo completamente normal que Dios ha puesto en nosotros, es ese deseo de poseer, con el objetivo de que podamos suplir nuestras necesidades. Pero cuando ese deseo está exacerbado o exagerado, se lleva o se llega al pecado de la codicia. Y el pecado de la codicia es ya querer poseer más allá de lo que Dios nos ha dado o nos da. Entonces es ahí, hermanos, donde el anciano no debe caer, y mucho menos el cristiano. No codicioso de ganancias deshonestas. Cuando hablamos de ganancias deshonestas, no es que el anciano va a tener negocios ilícitos y va, por ejemplo, a ser anciano y va a traficar con drogas o a traficar con, qué sé yo, lavar dólares y cualquier otro tipo de pecado de estos. No estamos hablando de ganancias deshonestas de ese tipo. Cuando hablamos de ganancias deshonestas, el contexto nos quiere decir es que el anciano no debe de ser anciano por que tenga un pago simplemente, ¿sí? Recordemos que Jesús, hermanos, Jesús también tuvo esta tentación. Ustedes recuerdan por allá en Mateo capítulo 4, yo sé que lo han leído muchos, lo sabemos de memoria, cuando Satanás se le presentó a Jesús y de tres formas, y una de esas formas fue llevarlo a un monte y mostrarle todos los reinos del mundo y empezar a trabajar en Jesús la tentación de poder codiciar, ¿sí?, todos esos reinos, y le dijo, mira, todos estos reinos son míos, todo esto me pertenece, a mí me ha sido dado, dijo Satanás,
y yo, si tú me adoras, yo te lo doy, porque a mí me ha sido dado. Si tú postrado me adorares. Entonces Jesús también fue tentado por ese pecado de la codicia, hermanos, de la codicia. Entonces imaginémonos, hermanos, si Jesús fue tentado, siendo el Hijo de Dios, siendo un hombre, el Dios hecho carne, ¿cuánto más, hermanos, nosotros somos tentados por el pecado de la codicia, el pecado de poseer más, o de servir a Dios solo por intereses monetarios, solo por un sueldo, solo porque me van a pagar, ¿sí? Porque me van a sostener. Y no estoy diciendo que sea malo sostener, porque tal vez en otra oportunidad, no en esta, la Biblia enseña que la iglesia debe sostener a sus servidores, a sus ministros, debe sostenerlos. Pablo enseña eso. Pablo enseña acerca del buey que trilla, ¿no? Y cuando habla de buey no se estaba hablando de los bueyes, está hablando de los ministros, ¿sí? Jesús mismo lo enseñó cuando dijo, el obrero es digno de su salario, ¿sí? Pablo dijo que el que predica el evangelio, pues que viva el evangelio, ¿no? Hay muchas otras enseñanzas, pero no vamos a profundizar en ellas porque no es el tema como tal. Pero no obstante, tenemos que dejar claro de que la Biblia habla de que la iglesia debe sostener a sus siervos que trabajan en la obra del Señor de tiempo completo. Deben darles lo necesario para sus vidas. Entonces, esto es algo que la iglesia debe tener en cuenta. Y si usted quiere anotar el versículo, no lo vamos de pronto a leer por motivos de tiempo, pero anótelo y puede leerlo. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 3 al 16, usted puede encontrar la enseñanza acerca de esto de dar y de sostener y de sustentar a los servidores del Señor. ¿Sí? También en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 al 18, se nos dice de los ancianos, miren lo que dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y, dos puntos, digno es el obrero de su salario. Miren que el mismo Pablo y el mismo Jesús enseñó dio esta enseñanza acerca de lo que es el sostener, el sustentar a los siervos del Señor. Pero, como les decía, no es que vamos a ampliar este tema, pero lo que sí debemos, hermanos, tener en cuenta en cuanto a la cualidad del anciano, cuando dice no codicioso de ganancias deshonestas, es que muchos tal vez estaban viendo el ministerio como un trabajo rentable, como quien en el mundo, y las hay, hermanos, yo no sé, pero yo sé que usted de pronto ha escuchado y yo sé que hay este tipo de iglesias, ¿no? Donde se reúnen dos o tres y dicen, bueno, la situación está como dura, abramos un garaje, abrimos una iglesia y empezamos a predicar, nos instruimos y de eso vivimos, ¿sí? Eso es, hermanos, el codiciar ganancias deshonestas, ¿sí? Es decir, el trabajar, el querer servir al Señor, simplemente como un trabajo donde yo voy a obtener una utilidad, una rentabilidad, ¿sí? Y camuflan ese deseo de lo material tras ese manto de piedad y servicio al pueblo de Dios. Y hermanos, y esto no es nuevo. En el primer siglo también se dio esto, ¿sí? El mismo Pablo, vamos a leerlo allí en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5, miren lo que dice. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5.
Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias, escuche bien, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El mismo Pablo le dice a Timoteo, mira, con estas personas no tenga nada que ver con ellas. Con ellos no te juntes, no tengas nada que ver con ellos. ¿Por qué? Porque estas personas buscan trabajar, pero su trabajo no es sincero. Se han desviado, como enseña la escritura en 1 Timoteo 1:3, cuando habla de el amor nacido de corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida. Bueno, estas personas no tienen un corazón limpio, no tienen una fe auténtica, sino que es fingida, porque sirven solamente por el dinero. Y Jesús lo dijo, el pastor que es asalariado, ve venir el lobo y él deja las ovejas porque es que, porque es asalariado, porque solamente le importa es el salario. ¿Sí? El salario. De eso, hermanos, vemos en el mundo religioso y usted y yo, y no es tema de hoy, pero de eso vemos por todas partes. Personas que utilizan la fe como una fuente de ganancia. Que utilizan la fe. Bueno, los ancianos no. ¿Sí? Ni ninguno de nosotros como cristianos debemos aprovechar nuestra fe. Nuestra fe debe ser una fe sincera, no fingida, una fe que nace de un corazón que desea servir, no que desea simplemente algo material con que sacarle la utilidad y explotar la fe de las personas. Esto no debe ser el objetivo de los siervos o de los servidores del Señor. Dios espera, hermanos, que nosotros seamos personas que sirvamos a Dios, busquemos servir a Dios, porque deseamos así hacerlo, y no porque simplemente vamos a querer sacar una utilidad de ello. ¿Sí? Miremos, hermanos, que ya había también, vamos a reforzar otros pasajes, en 2 Corintios, hermana Daniela, le voy a abrir el micrófono para que nos lea 2 Corintios 2:17. Hermana Daniela, bien pueda. Dice la palabra de Dios, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Ahí lo dice. El pasaje dice, no somos como algunos que medran. Bueno, ahí aparece la palabra medran. Voy a leerles en la traducción lenguaje actual ese pasaje, como dice. Dice en 2 Corintios 2:17, algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida, pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez, porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. ¿Sí? Traducción del lenguaje actual. Más claro, como dice el dicho, no canta un gallo. Que aquí, como lo enseña el mensaje de la palabra de Dios, no somos, dice, ya había entonces en el primer siglo ese tipo de personas. Ya existían. Viéramos, hermanos, también en Judas, versículo 11. Hermana Clevis, por favor, puede leernos. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam. Engañan a la gente por dinero y como Coré, parecen en su propia rebelión. Perecen en su propia rebelión. Muy bien, esa traducción, hermana, es otra diferente. Muy bien, ahí dice, ¿no? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín
y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, ¿sí? Ahí está el ejemplo de Balaam, este profeta que eh, quiso por dinero maldecir al pueblo de Israel, ¿no? Al pueblo de Israel. Y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, miren, no es nuevo esto, hermanos. No es nuevo el que las personas deseen tener o prestar un servicio al Señor, entre comillas, servicio, por lucro. Simplemente por ganarse una utilidad y sacar provecho de ello. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento existen estos ejemplos bíblicos acerca de personas que fueron codiciosas de ganancias deshonestas. Querían servir al Señor, pero no con sinceridad. Y eso, hermanos, debemos tener en cuenta, hermanos, para nosotros no pasarlo por alto. Y no solamente en los ancianos, sino en todos nosotros que anhelamos servir en algo. No lo hagamos, hermanos, por obtener algo en nuestras vidas que vaya a ser una ganancia simplemente para nosotros, por orgullo, por vanagloria, por cualquier otra cosa que sea ajena a lo que es el servir al Señor, servir a las almas, servir a la iglesia del Señor. Debemos tener la sinceridad, debemos tener la fe genuina, debemos tener la conciencia del corazón deseoso por servir y no simplemente hacerlo por estas cosas que estamos estudiando aquí, por el deseo de la utilidad o del lucro. Por eso es que Pablo le dice allí a Timoteo que él debe mantener en su mente que el ministerio, ¿sí?, es algo codiciable para muchos, pero que muchos, para ser ministros, muchos en este ministerio no pueden, hermanos, simplemente desear ser ministros para inclinarse sobre unos deseos engañosos, ¿sí? Pero detrás del anhelo de estas personas, de estos que tienen ganancias, desean ganancias deshonestas, ahí se nota, hermanos, y eso se va a evidenciar, hermanos. Y Pablo le dice a Timoteo: apártate de los tales, apártate de ellos, apártate. Pero eso tenemos que cuidar nuestro corazón, no permitir, hermanos, que estas cosas nos engañen, ni que el deseo por el dinero. A todos nos gusta el dinero, hermanos. Yo no voy a decir, no, es que a mí no me gusta la plata. Yo creo que a todos nos gusta el dinero. El dinero es importante en nuestras vidas. El dinero es algo que necesitamos hoy en día. Pero, hermanos, eso no debe hacer que en nuestras vidas vaya a tenerse un deseo exacerbado, un deseo, una inclinación exagerada para codiciar y hacer cualquier cosa con tal de poseer las cosas materiales. Dios dice, por eso Jesús enseñó: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla y el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Vuestro corazón. Así lo dice la Escritura, ¿no? Recordemos eso que Jesús nos enseña, de que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Así que, ¿cuál fue el ejemplo del apóstol Pablo? El apóstol Pablo trabajó, aunque él recibió en dados momentos sostenimiento de muchas congregaciones, en muchas de ellas también no aceptó para que no fuera cuestionado su ministerio, ¿sí? Y es donde nosotros debemos también tener en cuenta que si deseamos servir al Señor, pues, hermanos, Dios se va a encargar de suplir las necesidades, ya sea porque la iglesia sostenga las necesidades del ministro, de los ministros que Dios ponga en su iglesia, o ya sea, hermanos, porque Dios permita que hayan trabajos que permitan también realizar la obra del Señor, teniendo esos trabajos supliendo sus necesidades. Así lo hizo Pablo en cierto momento, para no ser tropiezo a los hermanos, a muchos hermanos que tal vez lo cuestionaban porque de pronto no había recibido ayudas.
de muchas congregaciones. Y llamaban a eso orgullo, ¿no? Bueno, pasemos al otro punto, hermanos. Volvamos a Timoteo. Y ahí aparece otra cualidad del anciano. Volviendo a 1 Timoteo 3. Pero aparece otra que dice amable, dice. Amable. ¿Qué significa la palabra ser amable? ¿Qué es para usted, hermano, hermana, ser amable? Hermana Edith, para usted, ¿qué es ser amable, hermana Edith? Hermano, para mí una persona amable es una persona, pues formal, diría uno que es igual, ¿no? Es una persona como sencilla, que es educada, encierra también una palabra de esencia, ¿no? Una persona que sea, con estas cualidades para mí encierra pues la amabilidad, que sea una persona, sí, que cuando alguien llegue salude, sea cordial, pues para mí eso es como una persona amable, no sé, hermano, sí. Amén. Si de pronto no estoy. Gracias. Muy bien, hermanos. ¿Qué más? A ver, preguntémosle a alguien más. Preguntémosle a la hermana Gudiela que nos acompaña acá. La hermana Gudiela. Bien, pues, hermana Gudiela. ¿Qué es para usted una persona amable, hermano? Hermano, buenas noches. Dios les Buenas bendiga. noches. Hermano, yo pienso que para uno ser amable debe de ser pues, saludar, buenas, atenderla, que la persona tenga buen concepto de uno, con el buen ejemplo, con buenas actitudes. Nosotros a veces tenemos muchos errores como personas y Dios conoce todo eso, que nosotros somos personas de muchas fallas. Por eso cada momento, cada instante hay que pedirle perdón a Dios por nuestro mal comportamiento, nuestros malos pensamientos. Y hermano, y uno, como dice pues en la palabra, ser uno amable. Hermano Cristian, bien pueda, hágale, bien pueda, hermano. ¿Qué nos...? Claro que sí, exactamente. O sea, ya pues juntando pues lo que decía la hermana pues María Di con mi madre, da pie para que podamos pues simplificar la palabra cuando dice amable, es que se hace amar rápido. Ajá. Con sus comportamientos, con sus buenos gestos, toda esa parte da pie para que sea amable, o sea, se hace amar fácilmente. Por esa parte, pues. Muy bien, ese es el concepto, hermanos. Ese es el concepto de la amabilidad. Más que la amabilidad del ser servicial y de ser acomedido, de ser dispuesto, de entregado a las actividades. Y aunque eso todo lo debemos manifestar, ¿cierto? Es muy, muy importante. Son cualidades importantes. Como lo decía Cristian, la palabra amable simplemente es la persona que se hace amar de los demás. Es decir, que cautiva el corazón de los que le conocen. Es decir, es una persona que al conducirse de la manera como lo describí anteriormente, las otras lo aman. Entonces, por eso se dice que es una persona amable. Porque es digna de recibir amor. Es digna de recibir amor. Porque ella está dando muchas cosas. Entonces, por eso se vuelve una persona amable. ¿Sí? Y cuando usted le dicen, bueno, usted tan amable, ¿no? Bueno, es porque usted ha hecho algo. Usted ha realizado alguna obra. Usted ha hecho algo que las personas lo cautivan. ¿Sí? Lo cautivan. Cautivan el corazón suyo. Porque usted ha hecho algo que cautiva el corazón de las personas. ¿Sí? Entonces la persona amable, el ser amable, no se trata simplemente, como les decía, de ser servicial, acomedido, dispuesto para hacer una labor, sino que se hace amar de los demás. ¿Sí? Y esa es una característica también del anciano,
El anciano es amable, es decir, es una persona que cautiva a los demás, tanto a los creyentes como a los incrédulos también, porque él maneja los dos testimonios en la vida, tanto de la iglesia como en la vida también fuera de la iglesia, y es digno de recibir amor. Entonces por eso se le llaman que es una persona amable. ¿Sí? Amable. La amabilidad, hermanos, se ve por el hecho de que gana el favor de los demás, gana la voluntad de los hermanos. La amabilidad no se exige. No puedo decir, vea, ustedes tienen que ser amables. Yo nunca he escuchado a alguien que diga, bueno, es que ustedes tienen que ser amables conmigo. No, antes las personas le llaman a uno amable. Las personas hablan de uno que sea amable o que es amable. ¿Por qué? Por ciertas acciones que uno haga, ¿sí? Por ciertas palabras o cómo se dirija a las personas. Entonces, la amabilidad no se exige, la amabilidad se ve reflejada, es en la persona cuando ha sido o cuando es digna de recibir o cautiva a las personas, a las demás personas, el corazón de los que le conocen. Entonces, en la buena voluntad se ve reflejada esa amabilidad, se gana el favor y la buena voluntad, tanto de los hermanos como de la familia, como de todas las personas que se relacionan con él. ¿Sí? No por lo que hace, sino por lo que es. ¿Sí? Porque es una persona que imita a Cristo, modela su carácter, ¿sí? Y tiene todas las evidencias de que busca la sabiduría de Dios. Entonces, ahí aparece la palabra amable. La amabilidad, hermanos, es muy importante en la vida de los ancianos y en la vida de todos nosotros los creyentes. Recordemos, hermanos, lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 3. Vamos a pedirle el favor a otra hermana que nos lea este pasaje. El hermano Germán, bien pueda, hermano Germán, en Santiago 3:17. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Santiago 3:17 dice la palabra de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dios les bendiga. Amén. Miren que dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente que pura, pacífica, amable. Hermanos, la verdadera sabiduría de Dios no es una sabiduría que simplemente quiere mostrar o enorgullecerse ante los demás para creerse mejor que los demás. No, es una sabiduría que muestra este tipo de actitud, porque estas son actitudes y cualidades, son virtudes que describen al discípulo y que describen al anciano o a los ancianos que gobiernan la iglesia, que son amables, ¿sí? Muestran amabilidad para todos los hijos de Dios. Y esa es una evidencia de que nosotros estamos unidos a Cristo, cuando mostramos amabilidad, ¿sí? Amabilidad para con las personas. La amabilidad es indispensable, hermanos, para el servicio. Si nosotros no somos amables, vamos a transmitir a los demás actitudes contrarias a lo que es la amabilidad. Y la contraria a la amabilidad es una actitud hostil, repelente, una actitud pendenciera, porque lo contrario a ser amable es ser pendenciero, es ser contencioso, ¿sí? Y vamos a más bien, en vez de que las personas las atraigamos hacia Cristo, las vamos a ir alejando. Entonces, por eso el cristiano, los hijos de Dios, los cristianos y los ancianos, que es los que estamos hablando aquí en la cuestión de los ministros, deben de ser amables, mostrar amabilidad en las vidas de cada uno de nosotros. En 2 Timoteo, capítulo 2, vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido.
Y la actitud del amable, lea la del versículo 25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, la persona amable va a corregir a otro de una manera adecuada, con mansedumbre y humildad. ¿Sí? Y en Tito, vamos a leer Tito, capítulo 3, versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino que amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Sí? Si deseamos, hermanos, servir a Dios, debemos tener muy claro, hermanos, muy pero muy claro, que eso implica servir a los hombres, amar a los hermanos, amar a los hombres, ser pacientes con los hombres, de la misma forma en que Dios lo es con nosotros. ¿Sí? La amabilidad, hermanos, no es un concurso que ganamos, es una vida de servicio sacrificial dedicado a Dios, no simplemente para hacerme popular, sino como resultado de la obra sobrenatural que está haciendo y que hace el Señor a través de su palabra, es decir, el Espíritu Santo, y me dota de esa capacidad para servir con palabras que edifiquen. Es decir, la amabilidad hace que yo hable de una forma correcta, ¿sí? Y que tenga una actitud correcta. Y el último, hermanos, para terminar nuestro estudio en esta noche, es el de ser apacibles. Miremos, hermanos, también, ahí dice amable, apacible. ¿Qué significa la palabra apacible? Bueno, la palabra apacible tiene un significado. Es la palabra en el griego irenikos, ¿sí? Y esa palabra significa o viene acompañada de la palabra paz, ¿sí? Y significa, hermanos, reposado, tranquilo, ¿sí? Sosegado. En nuestra vida debemos también tener, en la vida de los ancianos deben tener esta cualidad, y los cristianos debemos tener esta cualidad de ser apacibles, es decir, personas que transmitamos, que busquemos siempre la paz, que conservemos y busquemos la paz entre los hermanos y entre las personas, que vivamos una vida donde transmitamos, hermanos, que somos personas que vamos a apaciguar, porque la palabra apacible también se utiliza para el hecho de que las personas apaciguan, son apacibles, pueden apagar fuegos, ¿sí? Apagar fuegos, y son reposadas, son tranquilas, son sosegadas. Eso es una actitud también muy, muy, muy importante en la vida del Hijo de Dios, en la vida de los ancianos, el ser apacibles. Muchas veces no somos así, muchas veces somos ansiosos, somos compulsivos, somos impulsivos, nos dejamos guiar por las emociones, tal vez somos algunos, no sé, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Si de pronto alguien explota fácilmente, es una persona que con nada explota, ¿sí? Que es muy irritable, que se irrita con nada, que todo le molesta, que todo le irrita, que todo le enoja. Es ese tipo de persona como Pedro, impulsivo, ¿sí? No maneja sus emociones. La persona, el cristiano, ha aprendido y aprende a tener una actitud apacible, ¿sí? Los ancianos deben tener una actitud apacible, es decir, tranquila, sosegada, ¿sí? Una actitud donde ellos no vayan a hacer las cosas por emociones o ir por los impulsos, sino que transmitan esa tranquilidad, el ser apacibles.
Miremos, hermanos, estos últimos pasajes en Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Se puede leer todo el libro de Proverbios y ahí habla mucho acerca de las personas apacibles. En el libro de Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Está hablando a las mujeres, en este contexto, a las mujeres que tenían esposos inconversos. Y una de las actitudes que ellas debían de tener, y hablo con las mujeres, y yo sé que aquí hay mujeres, hay esposas que en un dado momento eran, pues ellas estaban solas en el cristianismo y por su conducta sus esposos llegaron a los pies del Señor. Y la Biblia dice allí muy claramente, al considerar vuestra conducta afable y apacible. Es una actitud, hermanos, pacífica, de sosiego, de tranquilidad, que no son mujeres, esposas alborotadoras, que no son mujeres rencillosas, ni tampoco, como dice el libro de Proverbios, goteras continuas en sus casas, sino que son mujeres afables y apacibles. ¿Por qué? Porque eso hace que sus maridos puedan llegar a los pies del Señor. La actitud de ser apacible, hermanos, es una cualidad también importante para la vida de los creyentes. El ser apacible, para que mostremos en realidad las actitudes que como cristianos, vimos el ejemplo aquí de las hermanas que tienen esposos inconversos, pero no es solamente para las hermanas, nosotros, porque la Biblia habla de que nosotros también debemos ser apacibles, todos nosotros, tanto los hombres como las hermanas. Gracias a Dios, hermanos, por permitirnos estudiar en esta noche, a que todo esto que hemos aprendido en esta noche lo pongamos por obra. Recordemos que son actitudes que nos reflejan y que se evidencian en la vida del ministro, en este caso de los ancianos, pero que no podemos simplemente enajenarnos nosotros y decir, bueno, eso es solamente para los ancianos, yo no necesito ser apacible, ni necesito ser irreprensible, ni necesito ser manso, ni necesito tener estas actitudes como lo veíamos ahora, de no ser pendencieros, de no ser amables. No, nosotros, hermanos, como cristianos debemos buscar ser amables, ¿sí? No codiciosos de ganancias deshonestas, debemos ser apacibles, no ávaros, que es como lo mismo en cuanto a la parte de no codicioso de ganancias deshonestas, el no ser ávaros, el no buscar las ganancias o el servir al Señor solamente por obtener una ganancia. Que esto sea una vida práctica en nuestras vidas, hermanos, no simplemente sea algo que como una cualidad para los ministros, no. No creamos, hermanos, que este tema lo estamos aprendiendo simplemente para aquellos que Dios permita que puedan ser los ministros de la iglesia y los ancianos. Esto es para todos, hermanos. Nuestras actitudes como cristianos deben ser estas, ¿sí? Porque esta es la vida del carácter del discípulo de Cristo. Amén.